Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Y el tema que quiero yo compartir en esta tarde lo titulaba Volvámonos a nuestro Dios. Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Después que le demos lectura a la palabra, vamos a orar y los niños pueden bajar a sus actividades de escuela bíblica. Lamentaciones capítulo 5 verso 21. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Lamentaciones 5, 21. Y dice la palabra del Señor: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lo leemos nuevamente, dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por este día. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. A ti, Señor bendito, ha sido nuestra alabanza. A ti ha sido, Señor, el fruto de labios que honra tu nombre. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos dejes un corazón, Señor, sencillo y humilde, Señor, para escuchar tu instrucción, pero no solamente ser oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella. Pedimos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo, que tu Espíritu Santo la lleve, Señor, y ministre allí donde está la necesidad en cada uno de nosotros, porque sabemos, Señor, que cuando tú hablas, las cosas suceden, Señor amado. Gracias te doy, eterno Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en este lugar, y aquellos que nos acompañan, Señor, a través de esta transmisión. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Bendice a los niños, Señor, guárdalos a ellos. Dale sabiduría a los maestros. Y sé tú, bendito Dios, poniendo esta palabra en el corazón de aquellos pequeños. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Y los niños pueden bajar a la clase. El escritor de este libro de Lamentaciones habla y dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Porque el hombre por sí solo no puede volverse a Dios, hermano. Mire, muchas personas, muchos seres humanos dicen: no, nada más arreglo mi vida, nada más arreglo esta circunstancia, nada más arreglo esta situación y voy a buscar a Dios. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios, y el profeta lo sabe. Mire, muchos le adjudican a Jeremías este libro de Lamentaciones, otros tienen ciertas inseguridades, pero independientemente quién lo haya escrito, lo que yo te digo es aquella palabra, aquella oración que el profeta levanta delante de Dios y le hace una súplica, le hace una petición al Dios de los cielos y le dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como el principio. Porque tenemos que volvernos a ese primer amor, hermano, que teníamos para con Dios cuando nos convertimos. Tenemos que volvernos a ese primer amor. Mire, muchos de nosotros, nos quedamos extrañados, nos vemos unos a otros y decimos: no, pero sí, yo nunca he faltado a un servicio, yo siempre he estado. No estamos hablando de atendencia o asistencia, no. Estamos hablando de dónde está tu corazón. ¿En dónde está mi corazón? Porque el mensaje que Dios ha estado enviando a su pueblo es que nos volvamos a Él. Que nos volvamos a Él porque su venida está pronto. La venida del Señor está más cerca de lo que ustedes y yo podemos imaginarnos. Y el profeta habla y dice esta palabra: vuélvenos, vuélvenos, oh Jehová, a ti. Y esa debe de ser nuestra oración, ese debe de ser nuestro ruego, ese debe de ser nuestra súplica al Señor. No solamente, hermano, cuando hay caos en la tierra, no solamente cuando hay adversidades o rumores de guerra o guerra, no. En todo tiempo nuestra oración debe de ser: Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Pero a la misma vez Él dice: renueva nuestros días como al principio. Yo no sé cómo fue tu conversión al Señor. Yo no sé cómo fue que tú comenzaste esta relación con el Señor en el Evangelio. Yo no lo sé. Pero sí puedo hablar por mi propia parte, por mi vida. Hermanos, fue una experiencia sobrenatural, fue algo que cambió, fue algo que transformó, fue algo que le dio una razón de ser a mi vida, le dio una razón de ser a mi existir.
Pero tristemente, conforme vamos caminando año tras año, en vez de que aquello vaya creciendo, aquel amor, aquella relación con Dios vaya creciendo, como que nos vamos acomodando y aquello se va haciendo una rutina y una costumbre. El buscar a Dios nunca tiene que ser una rutina. El buscar a Dios no tiene que ser una costumbre, hermano, sino que lo buscamos porque le amamos y estamos agradecidos con Él y porque lo necesitamos. Porque necesitamos a Dios, hermano. Sabes, a través de las historias registradas en la palabra de Dios, vemos como el pueblo de Dios siempre ha tendido a apartarse de los caminos del Señor y de seguirle. Por lo cual Dios siempre ha enviado su buena palabra a través de sus siervos los profetas en el antiguo pacto. Y ahora sigue hablando a su pueblo por medio de la predicación de su palabra. Pero el mensaje es el mismo. Volvámonos de todo corazón a nuestro Dios. Volvámonos a nuestro Dios, hermano. Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón, hablar con ustedes hoy. Porque primeramente lo habló a mi vida. Hermano, el preparar un mensaje, el venir a predicar, el desarrollar un servicio de domingo o un estudio o una reunión de grupos, a veces se hace simplemente ya una costumbre. Pero no vamos con aquella expectativa de qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios va a hablar, porque dice de su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo que Dios tiene para ti es diferente de lo que te dio el día de ayer, porque sus misericordias son nuevas cada mañana sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y el profeta está diciéndole esta palabra a Dios. Obviamente porque el pueblo de Israel se había apartado de en pos de Dios. Obviamente porque habían venido aquellos días de los cuales Jeremías habló de que iban a caer en cautiverio. Y la palabra del Señor registra cómo el pueblo del Señor se apartaba de en pos de Él. ¿Por qué se vuelve, hermano, una costumbre buscar a Dios solo cuando estamos en problemas, solo cuando estamos en momentos difíciles, solo cuando estamos en momentos adversos? A Dios se busca todos los días y a cada momento se busca a Dios, hermano. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y cómo lo voy a buscar si yo tengo que estar en el trabajo? Yo también. Pero sabes, dice que nuestro espíritu siempre está hablando a Dios. Dice que nuestro ser interno siempre está hablando con Dios, hermano. Tú puedes estar desarrollando tus labores, tú puedes estar haciendo o cumpliendo con tus responsabilidades, pero aquel espíritu que Dios ha hecho morar dentro de ti y dentro de mí, dice que clama al Señor de día y de noche por ti y por mí. Pero Dios habla antes de tiempo y habla también después de tiempo. En los momentos más cruciales de nuestra vida, el Señor siempre ha enviado su consejo y su buena palabra sobre nosotros. Cuando estamos por entrar a momentos o lugares diferentes que no conocemos, para que no nos extraviemos, para que no nos apartemos de Él, para no ir detrás de aquellas cosas que esas nuevas oportunidades y lugares te van a dar a ti y a mí. Y quiero que vayas conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 4. Y quiero leerte esta palabra que Dios le envía al pueblo de Israel a través de Moisés. La generación que había nacido en el desierto estaba ya próxima a entrar a la tierra prometida. Todos aquellos que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto. Y esta generación iba a entrar, es la que iba a tomar o poseer aquella tierra que Jehová Dios le había jurado y le había prometido a sus padres. Y por eso te digo, Dios habla antes de tiempo y habla después de tiempo. Especialmente, hermano, en aquellos momentos cruciales para tu vida y para mi vida. Especialmente cuando oportunidades se van a abrir delante de ti. Y aquellas oportunidades te pueden apartar de tu relación con Dios, te pueden hacerte distraer en el camino o en el servicio al Señor.
Y dice desde el verso 25 del capítulo 4 de Deuteronomio, dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová, mire lo que dice el verso 27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Mire cuáles son las consecuencias de apartarnos de nuestro Dios, hermano. Porque sabes, hay consecuencias cuando nosotros nos apartamos de en pos de Dios. Ahora, yo siempre les he hecho esta pregunta, especialmente a ustedes, porque sé que nos familiarizamos con esto. Porque esta no es nuestra tierra, este no es nuestro país. Independientemente del país que el Señor te haya traído, solamente aquellos que han nacido aquí. Pero sin embargo, ustedes y yo, aunque tengamos nuestra ciudadanía, aunque tengamos en orden nuestros papeles migratorios, hay algo dentro de tu corazón que te dice: tú no naciste aquí, tú no eres de aquí, o te sientes de aquí, hermano. Honestamente, te sientes de aquí. Si te sientes de aquí, ¿por qué viajamos a nuestro país? O porque tenemos familia. No, es porque hay algo dentro de nuestro corazón que de alguna manera nos identifica con nuestro país o nuestros países. Y mire, Dios le está hablando esto al pueblo de Israel a través de Moisés. Y sabe que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Muchos podrían decir que estaba molesto, que estaba enojado. No, él simplemente les está aconsejando a que no se aparten de Dios, a que no se aparten del Señor. Sabes, hay muchas personas que reconocen y saben que es Dios que los trajo a este lugar y abrió oportunidades y utilizó medios que Él tenía que utilizar para traerlos a esta ciudad, a este país, a esta provincia. Pero una vez ya establecidos aquí, se han apartado de en pos del Señor y creen que tienen controlado todo en su vida. No, el que tiene control sobre todas las cosas es el soberano Dios. Es Dios, hermano. Él es paciente. Dios es paciente porque no quiere que nadie perezca. Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Él quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento, que lo busquemos a Él, que nos acerquemos a Él. Pero Moisés le está dando un consejo al pueblo de Israel y se lo está diciendo antes de entrar a la tierra prometida que estaba al otro lado del Jordán. Las consecuencias que vienen al apartarnos de nuestro Dios. Mire, lo primero que viene, nuestro corazón se comienza a endurecer, hermano. Se endurece el corazón. Mire cuántos cristianos hay que si tú quieres hablarle de Dios, si tú quieres hablarle de la palabra y tú quieres decirle algo, y como se han apartado del Señor, su corazón se ha endurecido. Es más, muchas veces te esquivan, muchas veces no quieren ni conversar contigo. ¿Te ha sucedido eso, hermano? ¿Te ha acontecido eso cuando tú ves a alguien que se ha alejado, se ha apartado del camino del Señor y sabe dentro de sí que tarde que temprano va a venir un cambio sobre sus vidas, pero el corazón se ha endurecido? Comienza a entrar dureza en el corazón. Por eso, aparte de esa dureza, comienzan a venir limitaciones. Mire, dice Moisés, le dice a este pueblo que si ellos hacían enojar al Señor
y se corrompían y se apartaban. Dice que sus días no iban a ser muy largos sobre esa tierra. Comienzan a venir limitaciones. Saben, hay muchos que conocen al Señor y se han apartado. Y ahora se pregunta, ¿y por qué no puedo prosperar? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué, me dan, la oportunidad de un trabajo y luego se cierra? ¿Por qué muchas veces pareciera como que es mía la oportunidad y de repente desaparece? Porque hay limitaciones. Comienzan a venir limitaciones a tu vida. Y luego les dice que iban a ser esparcidos sobre todos los pueblos de la tierra. Iban a quedar muy pocos en número. O sea, hay dureza en el corazón. Hay limitaciones en aquella provisión que Dios nos ha dado, nos ha prometido. Y por último comenzamos a desviarnos de nuestro camino. ¿Por qué a desviarnos? Porque Moisés le dice en el verso 28 a Israel: y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. No era ese el Dios que los había sacado de Egipto. No era ese el Dios que los había guardado en el desierto. No era ese el Dios que los había sustentado en aquellos días de adversidad. Pero mira cuántos se han vuelto a esos dioses. Nosotros podemos decir, no, hermano, yo no adoro esa clase de dioses, pero ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón aparte de Dios? Puede ser tu dinero, puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, no sé cuál cosa sea, pero eso se levanta como un ídolo en nuestros corazones y abandonamos a Dios, comenzamos a alejarnos de aquella relación con el Señor. Y Moisés le está diciendo las consecuencias que vendrían sobre ellos si hacían esto. Mas sin embargo, nosotros leemos más adelante, lo hicieron, hermano. Lo hicieron, se apartaron de en pos del Señor. Isaías lo registra, Jeremías lo habla también. Todos los profetas después de Isaías lo anuncian. Aún Nehemías menciona de eso. Cuando ellos se apartaron, las situaciones y las circunstancias que vinieron sobre Israel no fueron buenas. Proverbios dice que todo aquel que se aparta de en pos de Dios carece de entendimiento. Porque mejor hubiera sido no haberme conocido, dice el Señor, que conocerme y apartarse de en pos de mí. Viene esa dureza a tu corazón. Viene esa limitación en cuanto a aquella provisión de Dios y comienzas a desviarte. Comenzamos a desviarnos de aquello que antes era nuestro temor y nuestro temblor, que antes era aquello lo cual nos hacía venir a la casa del Señor para adorarle, para honrarle a Él, para bendecir su nombre. Por eso te digo, Dios habla antes de tiempo y después de tiempo, especialmente en esos momentos cruciales de nuestra vida. En esos momentos donde vamos a entrar a momentos o a lugares que son totalmente diferentes y no conocemos. Y Dios está hablando hoy a su pueblo a que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Y sigue diciendo en el verso 29, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Porque tenemos un Dios bueno, hermano. Tenemos un Dios bueno, un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y sabes, cuando el hombre se vuelve a Dios, Dios no lo rechaza. Dios no rechaza a aquel que se vuelve de todo corazón a Él.
¿Y cuál es la bendición de volvernos de todo corazón a nuestro Dios? ¿Qué es lo que encontramos cerca de Él? Mire, cerca de Dios encontramos misericordia. ¿Ve que cerca del Señor es que encontramos misericordia? A veces nosotros mencionamos lo que es misericordia, pero nos quedamos muy limitados en entender qué es verdaderamente misericordia. Misericordia es una nueva oportunidad que se nos da de hacerlo diferente. Misericordia es que cuando ustedes y yo hemos fallado, Dios nos perdona. Y si bien nos corrige, pero extiende su misericordia y nos da una oportunidad de hacerlo diferente. ¿Sabes? Si tú estás aquí en este lugar, es porque Dios te da la oportunidad para hacerlo diferente. Es porque Dios me da la oportunidad a mí de hacerlo diferente. El problema es que muchas veces nos escondemos detrás de nuestras propias excusas y razonamientos. Y decimos, no, si yo lo estoy haciendo bien, si yo le estoy sirviendo al Señor, si yo estoy dirigiendo de líder a algún grupo, si yo estoy envolviéndome en las actividades de la iglesia, no. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Porque dice que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Ahí está. Y Moisés le dice, mire, no solamente les dice las consecuencias que iban a venir sobre ellos si se apartaban, sino que también le dice, si se volvieren a Jehová, si le buscaren de todo corazón, si oyeren su voz, si atendieren a su consejo, Dios extenderá su misericordia sobre vosotros, que es lo que te parafraseo en el verso 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. ¿Ha hecho misericordia Dios contigo, hermano? Siempre nos da una oportunidad diferente. Por eso cuando dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, es porque cada vez que ustedes y yo nos levantamos y tenemos aliento de vida, nos da la oportunidad de hacerlo diferente a lo que hicimos ayer. Y nos da una oportunidad de poder hacer bien aquello en lo que nos equivocamos y enseñarnos sus caminos. Hallamos misericordia cerca de Dios, pero también encontramos fidelidad, porque es Dios fiel. Dios es fiel, hermano. Dice que Él no los iba a dejar ni los iba a destruir, porque no se iba a olvidar del pacto que había jurado a sus padres. Aunque todos los padres de esta generación habían muerto en el desierto, pero el pacto permanecía, la promesa permanecía, hermano. La promesa de Dios para con Israel permanecía. Miren, no crean que porque aquella generación que salió de Egipto murió en el desierto, Dios iba a cambiar de parecer. No, aquella promesa permanecía. Y sabes, Dios te ha dado promesas a ti y me ha dado promesas a mí, que van sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Va de generación en generación esa bendición, hermanos. Por eso hallamos misericordia, hallamos fidelidad, pero hallamos también su bondad, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y al volvernos a Dios de todo nuestro corazón, es esto lo que encontramos. Vas a hallar misericordia, vas a encontrar fidelidad y vas a encontrar bondad de Dios. Mire, no te puede ir mal. Aunque haya pruebas, aunque se levanten adversidades, Dios ha prometido guardarnos y ha prometido sacarnos de en medio de ellas y darnos la victoria en medio de las adversidades. Y por eso le dice a Moisés, pero si se volvieren a Dios, si le buscaren de todo su corazón, aunque hayan hecho eso malo, aunque se hayan apartado de Él, si ustedes de todo corazón le buscan y se acercan a Él, Dios va a cumplir lo que prometió a sus padres y va a quitar ese mal que se haya levantado contra vosotros. Pero dice el verso 32, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como a ella. Dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer?
Mire, Moisés le está hablando cuando él sube al monte. Y ustedes saben, dice que Dios desciende como fuego en medio de aquel monte. Y aquel monte dice que vibraba, temblaba. Que el pueblo dijo que estaban en un lugar donde habían escuchado, habían oído, y el temor de Dios vino sobre ellos. Y sube Moisés a ese monte y el pueblo escuchó la voz de Dios. Y Moisés le está anunciando esto porque el único pueblo que ha escuchado la voz de Dios ha sido Israel. Es el único pueblo, hermano, que ha oído literalmente aquel Dios hablando desde el monte Horeb, desde aquel monte que ardía con fuego. Y Moisés le dice esto. Pero también dice el verso 34, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, hermano. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y ese es nuestro Dios. ¿Sabes? Lo que le está hablando Moisés es que aquella relación entre Israel y Dios era algo real. Ahora, tu relación con Dios tiene que ser real, tiene que ser genuino. Tú no puedes vivir de experiencias de otros, hermano. Tú no puedes vivir de que otros te contaron, de que otros te dijeron, de que otros testificaron. No, ¿quién es Dios para tu vida? ¿Es Dios real para ti, hermano? Hermano, ¿es Dios real para tu vida? ¿Lo has visto en tu vida? ¿Lo has visto su misericordia sobre ti? ¿Has visto cómo Él te ha guardado en momentos de calamidad? ¿Has visto cómo Él te ha proveído en momentos de escasez? ¿Has visto cómo te ha levantado en momentos de salud donde parecía que no te ibas a levantar? ¿Has visto cómo Él te ha hecho pasar por situaciones adversas y difíciles y te ha sacado con bien al otro lado? Hermano, hemos visto esa mano de Dios. Eso nadie lo puede arrancar de tu corazón. ¿Sabes? Cuando la persona se aparta de en pos de Dios es porque no conoce al Dios al que sigue y al que sirve. Pero aquel que conoce a su Dios jamás se va a apartar de en pos de Él. Jamás, hermano. Jamás. Mire, yo tengo 28 años de conocer al Señor y en ningún momento de mi vida, a pesar de circunstancias adversas y difíciles que he pasado, nunca ha pasado por mi mente y mi corazón apartarme de Dios. Nunca ha pasado de decir, no, ya no más busco a Dios, ya no más iglesia, ya no más evangelio. No, porque no me lo dio el hombre, me lo dio el Señor. Fue Él el que se acercó a mí. Fue Él el que me recogió en ese lugar a donde yo estaba. Y de ahí me levantó y ahí extendió su misericordia. Y sabes que no hay amor tan grande como el amor de Dios, que pueda levantarte en medio de aquel lodo cenagoso, hermano, en medio de aquella podredumbre que el mundo tenía sobre tu vida y sobre mi vida. Y hasta ahí extendió el Señor su mano y te levantó a ti y me levantó a mí y nos perdonó y nos limpió y nos restauró y nos sanó y nos está haciendo una nueva criatura. Por eso es que cuando cantamos nueva criatura tenemos que creerlo. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos nueva criatura en el Señor. Entonces Moisés le está hablando estas cosas a Israel porque ellos iban a entrar a una buena tierra. Iban a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Iban a entrar a Canaán. ¿Te ha traído Dios a ti a buena tierra, hermano? Nos ha traído a una buena tierra. Pero tristemente muchos nos hemos apartado de en pos de Dios. Muchos hemos corrido detrás de las oportunidades. Y si bien el que abre la puerta y abre camino delante de nosotros es Dios, pero no cambies a tu Dios por las oportunidades.
No cambies a tu Dios por un trabajo, por una posesión o posición. No, no lo cambiemos. Si Dios es real para tu vida, acuérdate de lo que ha hecho contigo. Acuérdate de dónde te tomó, el camino por el que te ha traído y lo que ha prometido hacer contigo y con tu casa. Porque el mundo está cambiando en cuestión de segundos, hermano. Las circunstancias alrededor del mundo están cambiando en fracción de horas, de minutos. Pero Moisés le dice todo esto a esta generación y les habla de todo lo que aconteció en Egipto. Les habla de cómo Dios les habló desde el monte, o sea, que ardía en fuego. Y les habla todas aquellas proezas que hizo sacándolos de la esclavitud en Egipto. Y cómo el Señor los ha escogido en medio de todos los demás pueblos. Porque somos escogidos del Señor, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que somos pueblo escogido de Dios? Somos pueblo escogido de Dios, ¿verdad, hermano? Mire, o sea, eso tiene que ser algo genuino en tu corazón, algo que tú y yo creemos con convicción. Somos pueblo escogido de Dios, pero también somos nación santa del Señor. Él te escogió a ti, Él me escogió a mí y nos ha traído a este lugar y nos ha juntado aquí en esta ciudad y nos ha traído aquí a esta casa de oración. Pero luego sigue diciendo el verso 36, dice: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de ti, o de delante de tu presencia, naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, hermano. Ese es nuestro Dios. Tu Dios y mi Dios es arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. ¿Sabes? Por eso es que cuando alguien que es creyente dice: bueno, ¿y será que el Señor puede hacer esto? ¿Será que Dios puede abrirme esta puerta? ¿Será que Dios puede darme esta oportunidad? ¿Será? Él es Dios de aquí, de la tierra también. Él no solamente es Dios de los cielos, Él es Dios de la tierra. Y le dice Moisés a Israel: aprende pues hoy. Y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Aprendamos pues hoy que nuestro Dios no es solamente Dios de arriba en el cielo. Porque muchos decimos: bueno, ¿y cómo se va a dar cuenta las necesidades que yo estoy pasando Dios si Él está en su trono? Él está... No, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y todo lo mira y todo lo sabe y todo lo conoce, hermanos. Ese es nuestro Dios. Y no hay otro Dios fuera de Él. Pero en el verso 40 dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti. ¿Y a quiénes dice? Y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Mire, la bendición y la fidelidad de Dios no es solamente para tu vida, es para tus hijos también. Es para nuestros hijos, hermano. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Sabes? Como padres, cierto, nos esforzamos por dejarles una buena carrera, por dejarles una buena herencia material, por dejarles una buena posición o posesión. Pero no nos preocupamos de que conozcan al Dios que te rescató a ti y me rescató a mí. No nos preocupamos de que ellos entiendan la bondad del Señor sobre tu vida y sobre mi vida. Y creo que la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos es el temor de Jehová en sus corazones. Porque yo voy a partir de esta tierra, pero Dios es eterno, Él va a estar con mis hijos y los hijos de mis hijos. Entonces Él está diciendo esto para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti.
Porque nuestros hijos hay que enseñarles, hermanos, que la protección la van a encontrar en Dios. La protección la van a encontrar en Él, porque Él los va a guardar. Él los va a proteger en el camino. Así que les dejamos herencia en el Señor, protección en Dios, pero también bienestar, porque es para que les vaya bien, hermano. Porque todo padre quiere que le vaya bien a sus hijos, ¿verdad, hermano? ¿Va que sí? ¿Va que queremos que le vaya bien a nuestros hijos? Instrúyelos en el temor a Jehová. Instrúyelos en el temor de Dios. Enséñales quién es Dios para tu vida. Hermano, no les digas, este es el Dios que dice el pastor, este es el Dios que dice el maestro de escuela dominical. No, este es el Dios que llegó a mi vida. Este es el Dios que me cambió, este es el Dios que me transformó. Este es el Dios que le dio una razón a mi ser. Ese es el Dios que yo le he presentado a mi casa, a mi esposa, a mis hijos. No aquel Dios, hermano, que me quitó, o sea, de aquel vano palabrerío. No aquel Dios que simplemente, hermano, cambió mi manera de hablar, mi manera de conversar. No, aquel Dios que cambió y transformó todo mi ser. Ese es el Dios del que yo les he hablado a mis hijos. Y les he dicho, el cual va a estar con ustedes. Y va a estar con los hijos suyos si el Señor les permite tener familia. Porque vemos muchos padres que oramos por nietos, pero eso solo está en la voluntad de Dios. Es bonito, yo pienso, para los abuelos chinear sus nietos, pero eso está solamente en la voluntad de Dios. Es mejor encomendarlo en la voluntad de Dios y decirle, Señor, conforme tu voluntad sea hecha para mi hijo, para mi hija. La bendición y la fidelidad de Dios no es solo para ti, hermano, es para tus hijos también. Por eso es que cuando padres que no nos preocupamos, hermano, ni orar por nuestros jóvenes, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo a ellos? ¿Qué es lo que estamos dejando en el corazón de ellos? Tal vez digamos, bueno, ya le he hablado tanto de Dios y si Él no quiere nada. No, no es así. ¿Sabe? Podrán tal vez cambiar su número de teléfono. Podrán tal vez cambiar su correo electrónico. Podrán tal vez cambiar su dirección y moverse a vivir a otro lugar y no darme dónde viven. Pero lo que no pueden detener son mis oraciones por ellos. Son mis oraciones por ellos, hermano. Porque las oraciones de ti como padre va a cubrir a tus hijos en cualquier lugar que estén. En cualquier lugar que estén, hermano. Se muevan a otro país, se muevan a otra provincia, estén en otro lugar. Pero nuestras oraciones las elevamos al Dios de los cielos, el cual es Dios de la tierra también. Así es que hay cosas buenas para nuestras generaciones, nuestras descendencias. Pero tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos de todo corazón a Dios. Porque dice que todo esto le iba a venir si ellos buscaban a Dios. Si ellos se volvían a Dios. Si en medio de aquellas aflicciones, en medio de aquellos llantos o dolor que iban a experimentar, buscaban al Señor, iban a encontrar la misericordia de Dios. Iban a ver la fidelidad del Dios que había guardado a sus padres, pero iban a ver la bondad también de aquel Dios que los había guardado a ellos en el desierto. La bendición y la fidelidad de Dios es para nuestros hijos, hermano. Es para nuestros hijos. Por eso tú vas a entender la oración que vamos a hacer el otro domingo sobre las familias. Pero la bendición de Dios y la fidelidad de Él es para nuestros hijos. ¿Qué herencia tú le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué protección tú le vas a poder garantizar a tus hijos? ¿Qué bienestar tú le vas a poder encomendar a tus hijos? Sino que conozcan y que teman al Dios que ustedes y yo conocemos como padres. Esa es la mejor herencia. Con esto yo no te estoy diciendo que lo limites de las demás cosas. Si está a tu alcance y a tu mano dárselas, dáselas. Pero lo primero que sea el temor a Dios, que ellos conozcan el Dios que te rescató a ti y a mí de aquella vana manera de vivir. Porque el Señor es firme a lo que promete, hermano. Si hay alguien que es firme a lo que promete, es Dios, y Él cumple sus promesas. No es que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel, sino que ellos no quisieron entrar, y por eso los regresó nuevamente al desierto. Hasta que toda aquella generación que había muerto, había salido de Egipto, murió en el desierto. Y nace esta generación
en medio de ese desierto, la cual va a entrar a la tierra prometida. Necesitamos volvernos a Dios, hermano. Necesitamos volvernos al Señor. Porque lo que Él trae para ti y para tu casa es bueno. Es bueno, hermano. Es bueno. Mire, lo que las noticias enseñan, lo que las noticias hablan, es cierto que influencia cierto temor, pero lo que Dios tiene para su pueblo es bueno. Y tus ojos lo verán. Pero espero que no solo lo veas, sino que seas parte de ello. Porque digo yo, ¿de qué me sirve ver aquella bondad, aquella bendición sobrenatural de Dios? Es mejor ser parte de ello, ¿verdad? Estar ahí. Estar ahí. El Señor nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará hasta que ésta se cumpla. Y lo que Dios ha hablado sobre este mundo, sobre sus hijos y sobre su pueblo se cumplirá, hermano. Si bien todo lo que está aconteciendo y está sucediendo en este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, ha sido profetizado, ha sido hablado antes de tiempo. Por eso es que cuando vemos que se levantan guerras, vemos que se levanta nación contra nación, a veces nosotros lo que decimos, bueno, es que se tiene que dar esto, es que tiene que suceder esto. Claro que sí, iban a ser señales que Jesús mismo mencionó que iban a acontecer antes de su venida. ¿Verdad? Porque eso dijo el Señor, antes de su venida iban a acontecer todas estas cosas. Pero también sabes qué es lo que iba a acontecer, de que dice que por el incrementarse la maldad, por el aumento de la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se iba a enfriar. El amor de muchos se iba a enfriar. Y no está hablando del amor del mundo, está hablando del amor de nosotros como hijos de Dios, que conocemos al Señor. Nos hemos apartado de nuestro Dios, por lo cual el Señor está hablando de que nos volvamos a Él, de que le busquemos de todo corazón, de que nos acerquemos a Él, de que no esperemos el momento, el día adverso, sino que lo busquemos cada día, a cada momento hablemos con el Señor, le pidamos al Señor fortaleza, le pidamos al Señor dirección, le pidamos al Señor aquella instrucción para las cosas que están por venir, qué es lo que necesitamos o tenemos que hacer. Para terminar, vayamos al libro de Daniel, capítulo 9, y Daniel nos enseña cómo podemos nosotros acercarnos al Señor, cómo podemos nosotros venir en medio de la adversidad, en medio de aquella situación difícil y buscar el rostro de Dios y alcanzar su misericordia. En el capítulo 9, en el verso 1, Daniel hace esta oración y dice en el verso 1 del capítulo 9: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ¿Y van a la iglesia? No, y guardan tus mandamientos. Miren, necesitamos volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Pero muchos nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si yo hago lo otro. No, lo primero que Daniel hizo fue ir a su palabra. Fue a la palabra de Dios. Y dice que leyendo en los libros que se iban a cumplir 70 años de la desolación o del cautiverio, que ellos iban a estar bajo los babilonios o los imperios a los cuales Dios los entregó o permitió que se los llevasen. Daniel hace una oración. ¿Qué es lo que ustedes y yo necesitamos hacer? Primeramente necesitamos ir a la palabra de Dios y ver los tiempos que estamos viviendo, hermano. ¿Cuántos saben que son tiempos finales los que estamos viviendo, hermano? ¿Cuántos sabemos que son tiempos finales los que estamos viviendo? ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué sabemos que son tiempos finales? Si ustedes pueden decir, bueno, guerras siempre han habido, terremotos siempre han habido, huracanes siempre han habido, caos sobre la tierra siempre ha habido. ¿Por qué sabemos que son tiempos finales? Porque hoy se están dando más constantemente que antes, hermano. Mire, hoy cada día pasa algo nuevo, algo diferente. Cada día, hermano, se levanta una situación difícil sobre la tierra. Cada día acontece algo que está sucediendo alrededor de la tierra. ¿Y sabes por qué te digo que está aconteciendo más constantemente? Porque así se está dando a todo alrededor del mundo. Y por eso es que Jesús habla de que como los dolores de la mujer en parto, así va a ser el día de su venida. Y las hermanas que han tenido hijos saben cómo son esos dolores. Y saben de que lo primero que el médico o la enfermera les pregunta, ¿qué tan separados son los dolores que les dan? ¿Verdad que eso les preguntan, hermanas? ¿Verdad que eso les preguntan a las que han tenido hijos? ¿Verdad que les preguntan eso? Dice, ¿qué tan constantes son los dolores? Si tú dices cada 15 minutos, digo, no, todavía no es tiempo. Pero si tú comienzas a decirle cada 2 minutos, entonces ya no te dejan salir del hospital, porque saben que el bebé está pronto a nacer. Y sabe, pueden haber habido catástrofes sobre la tierra, pero no como se están dando hoy, hermano. No como se están dando hoy. Y eso te habla a ti y me habla a mí de que el Señor viene pronto. El Señor está cerca a venir, y por eso nos está haciendo un llamado a volvernos a Él, a acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir a su palabra, es entender lo que Él ha dejado escrito, es entender cómo se van a desarrollar estos eventos. Pero si nunca la leemos, hermano, o si tú dices, bueno, yo la leo pero no la entiendo. Santiago dice que si estamos faltos de sabiduría o de conocimiento, que la pidamos a Dios, el cual dice derrama sobre nosotros y en abundancia. En abundancia. Entonces Daniel va a los libros y lee ahí en los libros. Y cuando él mira o lee, que tenían que haber 70 años de esa desolación, y él sabe que ese tiempo se ha cumplido. Él sabe que esos 70 años se cumplieron en esa etapa del cautiverio en el que él estaba viviendo en ese lugar. Dice que lo primero que hace, dice, el verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor. Porque a quien tenemos que correr es a Dios, hermano. Mire, a quien tenemos nosotros que correr es al Señor. Es a Él. A Él tenemos que correr primeramente. A Él tenemos que decirle y contarle aquello que está dentro de nuestro ser y aquello que de alguna manera nos aflige y nos preocupa. Y Daniel hace esta oración. Pero no comienza demandándole al Señor. No comienza él diciéndole, bueno, tú dijiste que en 70 años nos sacarías de aquí. No. Mire cómo es la oración de Daniel. Mire, el verso 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Reconoce la grandeza de Dios, hermano. Reconoce la soberanía de Dios.
Por eso es que cuando tú y yo nos acerquemos a Dios, no nos podemos acercar como cuando nos acercamos a cualquier persona. Él es santo, hermano. Dios es santo. Dios es soberano y Él es poderoso. Y Daniel conoce eso. Y le dice: Dios grande, digno de ser temido. Pero en el verso 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra, dice, la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, verso 8, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Mire, aquí se había cumplido lo que Jeremías había hablado, lo que en Lamentaciones él estaba pidiéndole, que Dios lo volviese a él. Pero Daniel no hace una oración culpando a otros. Porque muchas veces nosotros decimos: oh, cómo se han apartado del Señor, cómo se han apartado, cómo se han alejado. No, nos hemos apartado del Señor, nos hemos alejado de Él. Necesitamos volvernos a Él de todo nuestro corazón. Daniel se incluye en aquellos que habían fallado, en aquellos que habían cometido error, aunque dentro de él había temor a Jehová. Pero él no echa la culpa sobre sus padres o sobre su pueblo, no. Él se incluye sintiendo aquel dolor, sintiendo aquel pesar, que en la tierra que ellos estaban no era la tierra que Jehová su Dios les había dado. Ellos estaban en cautiverio. Ellos estaban bajo el reinado de otros reyes que no era ni de Israel ni de Jerusalén. Y hace esta oración. Cuando nosotros oremos a Dios, hermanos, no solamente veamos la falta que otros han cometido, veamos el error que otros han cometido, no, también nosotros digámosle: Señor, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti de todo nuestro corazón. Nos hemos apartado, hemos ido en pos de nuestras propias decisiones, de nuestros propios caminos. Acércanos hoy a ti, porque necesitamos acercarnos al Señor, hermano. Y te lo digo hoy, necesitamos volvernos a Dios. No te estoy diciendo necesitas volverte a Dios, necesitamos volvernos a Dios. Verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Cómo nos vamos a volver al Señor? Le voy a pedir al hermano del keyboard que pase. ¿Cómo nos vamos a volver al Señor? Primeramente tenemos que ir a su palabra y entender los tiempos que estamos viviendo, hermano. Luego tenemos que buscarle a Él. Tenemos que buscarle a Él. Y después reconocer que no es Dios el que ha fallado, sino que hemos sido nosotros los que nos hemos apartado. Porque Dios te ha hecho bien a este lugar que te ha traído, hermano. Dios me ha hecho bien a mí y a mi casa, a este lugar que Él me ha traído. Porque nos ha hecho bien, ¿verdad? Vea que aquí se abrieron oportunidades que jamás creíste que ibas a tener. ¿Sí o no, hermano?
Es más, como cuando niño te ibas a imaginar que ibas a andar conduciendo un vehículo como el que tienes hoy. Era solo un sueño para uno, ¿verdad? Yo le decía eso a las hermanas anoche. Dios ha hecho bien con nosotros y ha extendido su misericordia. El problema es que nos hemos apartado nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros decimos, oh, es que tengo que guardar esto, que tengo que guardar? No, tienes que guardar tu corazón y tu relación con Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra relación con Dios, porque de Él emanan todas las cosas, hermano. Todo lo bueno viene del Señor. Todo lo bueno viene de Él, para ti y para tu vida, y para tu casa, y para tus hijos. Dios nos ha hecho bien y nos ha traído a este lugar. ¿Sabes? Cuando yo llegué aquí a este país, yo pensé que en el país de donde el Señor me trajo y me sacó, porque no me trajo desde mi tierra natal, sino que vivía aquí al país que está al sur de nosotros. Y ahí fue donde conocí al Señor. Y cuando Él me trae a mí a este lugar, obviamente yo dije, Señor, si tú querías que me fuese bien materialmente, no me hubieras movido del lugar de donde tú me tenías. Pero no me traía simplemente para prosperarme materialmente, sino para que le conociera a Él más de cerca. Porque es aquí en este lugar donde hemos aprendido a conocer a Dios más de cerca, hermano. Y no te estoy hablando de este edificio, no te estoy hablando de este lugar a donde Dios te ha traído a vivir. Porque es una sociedad bastante hermética, cerrada. Es un lugar donde tú te sientes solo muchas veces, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿O seré solo yo el que me siento solo? ¿Verdad que te sientes solo muchas veces? Porque a veces, hermano, ni a nuestros vecinos conocemos, ni a ellos les podemos saludar porque no sabemos ni el nombre de ellos. Y ustedes y yo crecimos en un lugar, hermano, que desde que tú entrabas a aquella región donde vivías, tú ibas saludando a medio mundo te saludaba, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Es así, esa es nuestra cultura, ese es el lugar de donde Dios nos ha traído a nosotros. Es ahí, por eso es que, hermano, esto que se dio de esta situación, de esta pandemia, que nos empezaron a distanciar, que nos empezaron a poner todas aquellas restricciones, nos afectó a nosotros. ¿O no te afectó a ti, hermano? Porque venimos de una cultura donde te damos la mano, te damos un abrazo, o sea, como hermano. Sentimos aquello, hermano, aquella dinámica, aquella armonía, como hermanos, como hijos de Dios. Por eso te digo, cuando el Señor me trajo a mí a este lugar, para mí fue un conflicto interno. Fue algo que yo no entendía, fue algo que dentro de mi entendimiento no cabía. Y mucho más que venía simplemente con 1 año y 8 meses de haber conocido al Señor, de que mi vida había cambiado. Y me trae a esta región, me trae a este lugar. Y comienza a desarrollar mi vida, comienza Él a trabajar, o sea, dentro de mi ser. Y comienzo a conocer nuevas personas que yo jamás, nunca había visto ni conocía. Y comienzo a relacionarme con ellos. Y Dios comienza a trabajar y a formar aquello que Él ha venido formando dentro de mí. Hasta que Él me hizo entender que me había traído no con propósitos y fines materiales, sino para enseñarme quién es Él y al Dios que yo he conocido, el cual yo te predico y te hablo, no simplemente porque lo he leído en la palabra de Dios o lo he estudiado en un libro, no, porque es real para mi vida. Y ese Dios que me levantó a mí, también a ti te va a levantar. Ese Dios que me sanó a mí, también a ti te va a sanar. Ese Dios que ha guardado mi casa, que ha guardado mi familia, también va a guardar tu casa, va a guardar tu vida. Ese es el Dios que nosotros conocemos y tenemos. Volvámonos al Señor. No deje que la venida del Señor te tome por sorpresa, o te tome distraído. Los hermanos que tienen más años de estar aquí saben, yo les he dicho, yo siempre le oro al Señor, pero esa es una oración mía. Y le digo, Señor, cómo me gustaría que cuando tú vengas nos hallaras en un servicio
Porque supongo que aquí nos ponemos a cuentas con Dios todos, ¿verdad? Le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y nuestra falta. Pero eso no lo sé. No sé si vaya a suceder así. Porque también Jesús, ¿verdad?, dijo y habló algo simbólico y dijo: dos estarán en el campo, dijo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en un molino, dice, la una será tomada, la otra será dejada. ¿A dónde te va a encontrar la venida del Señor? Yo no lo sé. Yo no lo sé, hermano. No sé a dónde te va a encontrar a ti y dónde me va a encontrar a mí. Lo que sí sé es que Él viene pronto. El Señor viene pronto. Y a los hermanos que nos miran en línea, es mi oración a Dios, y ha sido una oración que he levantado delante del Señor, y le he pedido a Dios que ellos encuentren una iglesia, un redil, un lugar donde puedan reunirse, donde puedan congregarse. Que no sean ni se acostumbren simplemente a ser cristianos, o sea, de internet o de detrás de una computadora, porque nos vamos a necesitar el uno al otro cuando las situaciones se pongan más adversas y difíciles. Esta situación de la tecnología se va a caer, hermano. ¿Cuánto tiempo vaya a tardar? No lo sé, pero va a sufrir un caos que se está preparando ya para eso. ¿Y a quién vamos a correr? ¿A quién tú vas a poder hablar? ¿Con quién tú vas a poder orar? ¿Con quién tú vas a poder reunirte? Nos necesitamos los unos a los otros. Porque el Evangelio el Señor no lo diseñó para que lo vivas tú solo o yo solo en mi casa, sino para que seamos uno en Él, como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Así es que es mi oración para los hermanos que nos ven a través de la internet. Y el tema que yo voy a comenzar a compartir con ustedes el próximo domingo en adelante, cuántos meses vaya a tardar no lo sé, es lo que el Señor habló a mi vida y me dijo: vamos a casa. Y el domingo te voy a dar el primer mensaje, porque Él me dijo: prepáralos para el regreso a casa. Háblales de aquellas cosas que necesitan verdaderamente saber y conocer y hacerlas. Vamos a casa, hermano. ¿Y cuál es casa? No es nuestro país, en Sudamérica o en Centroamérica, no. Son las moradas eternas. Ahí donde está nuestro Padre, ahí donde está nuestro Dios. Esa es tu casa, esa es mi casa, porque de Él salimos y a Él vamos a regresar. Y eso es lo que el Señor quiere prepararte a ti, quiere prepararme a mí. Hermano, no es solamente haber pasado tantos años en una iglesia, no es solamente desde niños haber conocido el Evangelio, no. Pablo mismo decía: ¿de qué me sirve a mí el haber sido heraldo para otro y al final quedar eliminado, quedar fuera? ¿De qué sirve? Y eso es lo que el Señor me lo repitió y me lo dijo 2 veces: vamos a casa. Así es que, hermano, que tú nos ves a través de esta transmisión, es mi oración que el Señor te guíe a un redil, independientemente en el país o lugar donde estés. Que el Señor te guíe a un lugar donde puedas crecer, donde puedas fortalecerte en esa relación con el Señor. Porque muy pronto la internet no va a estar ahí, o no va a estar al alcance nuestro. Pero el Dios de los cielos sí siempre va a estar cerca de nosotros, cerca de ti y cerca de mí. Así es que el próximo domingo yo comienzo, no es una serie, sino que simplemente son instrucciones que Dios quiere que sepamos para nuestro regreso a casa. And I know I have friends that they look at this transmission as well, but they speak English. So I want to just say it to them. This is what the Lord said to me. Let's go home. We are going back home where He is. A donde Jesús está, allí también nosotros estaremos. Esa fue la oración de Jesús, ¿verdad? Para que donde yo esté, también ellos estén. Pero esta transmisión es para cada uno de nosotros. Este mensaje, es para cada uno de nosotros aquí en este lugar. Y Dios va a comenzar a hablar más de cerca a tu vida y a mi vida. Y las instrucciones van a ser precisas y van a ser claras.
que por muy poco que ustedes y yo hayamos leído la Biblia, la instrucción va a ser tan clara que no va a dar lugar a ser confundidos o engañados o estar inseguros, porque Dios no es Dios de confusión, hermano. Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden. Y tenemos que comenzar a ordenar nuestra casa, nuestra vida, para poder regresar a casa. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y quiero orar por los hermanos que están a través de la transmisión. Y si tal vez por algún tiempo, dejan de ver esta transmisión o no se van a transmitir estos servicios, es mi oración por ti, y siempre vas a estar en nuestras oraciones, que el Señor te guíe a un redil, que el Señor te guíe a un lugar, que el Señor te guíe a una congregación donde tú puedas ser nutrido, puedas ser alimentado en su palabra, que su Espíritu Santo te llene y llene tu vida, llene tu casa. Padre Santo, yo oro por cada uno de aquellos hermanos que nos acompañaron, Señor, a través de estos 2 años, donde tú, Señor bendito, permitiste que tal vez el único medio por el cual podíamos llegar a sus hogares, a sus vidas, era esta transmisión. Pero ahora, Señor bendito, tú estás levantando esto, y sé, Señor bendito, que nos está volviendo, Señor, a juntar. Porque así como le dijiste a Israel, así como la gallina quería juntar sus polluelos, así también tú quisiste juntar, Señor, a la casa de Israel. Y así estás juntando a tu pueblo, así estás juntando a tus hijos, así estás llamando a aquellos, Señor bendito, que se han apartado, que se han extraviado, que se han alejado de esa relación contigo. Oro, Señor bendito, por cada uno de mis hermanos. Oro por aquellos, Señor, que constantemente, Señor, nos vieron. En mi oración, en mi ruego, en mi súplica a ti, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor amado. Lo guíe, Señor bendito, a una casa, a un buen lugar. Que ellos puedan ser, Señor, fortalecidos. Que ellos puedan ser, Señor, alimentados en tu buena palabra, Señor del cielo. Y sus relaciones crezcan para contigo, Señor, y se fortalezcan en ti. Gracias, Señor bendito, te doy por ellos. Y que tu bendición repose sobre sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús.